Pues aquí estoy comenzando a hacer una nueva exploración. Voy aquí bajando por las vías. Y justo ahorita que no hay tanta maleza aquí a los alrededores, estoy viendo que se ve mucho detalle de piedras acumuladas aquí a los alrededores de la vía. Posiblemente haya algo aquí. Pero esta zona a los alrededores de la vía la voy a dejar para más adelante, porque ahorita tengo en mente otra zona más adelantito. Y espero encontrar algo. Por el momento aquí comenzamos el video. Pues ya está comenzando a reverdecer un poquito. Esto debido a que ya en los últimos días ha estado comenzando a llover. Aunque ha habido pocas lluvias, pero al momento de que estoy grabando este video ha habido por lo menos unas 3 lluvias o 4. Ayer por la mañana llovió bastante fuerte. Entonces ya comienzan un poquito los brotes a salir. Todo el suelo ya se ve que hay muchos brotecitos verdes. Y algunos árboles están comenzando a reverdecer. Este árbol tiene unas flores muy bonitas aquí arriba. A ver, aquí adelantito parece que hay una explanada. Y hay una piedra gigantesca ahí en medio. A ver. Voy a asomarme. Ya se comienza a sentir muchísimo la humedad. Aunque no es mucho lo que ha llovido, pero el suelo ya se siente pues bastante húmedo. Aquí todos los brotecitos verdes de los árboles. Esta es una piedra gigantesca que está aquí en medio. Y detrás de esta para allá hay otra. Aquí hay un caminito que parece que corre agua. Parece de esos caminitos de río. O al menos de río de temporada. Pues ni siquiera esta piedra aquí en medio de la nada se salva de los grafitis. Nada más que parece que este no es un grafiti como tal, es un señalamiento.
Dice a 6 metros. INE 6. A 6 metros para allá. A ver, ahorita voy a ver, pero primero voy a ver la piedra grandota que está acá. Y está la otra piedra. No manches, si esta piedra sí tiene un refugio aquí abajo. Aquí hay un refugio clarísimo. Aquí está la bardita. Y allá está otra bardita. Y aquí esta parte desgajada está a manera de techo. Este sí es un refugio bastante claro. Toda esta zona me había encontrado muchos de estos caminitos de piedra y todo, pero hasta ahorita no había encontrado ningún refugio. Este es el primero que me encuentro en esta zona. He estado viendo que todos estos lugares que fueron habitados en algún momento suelen tener una vegetación diferente a lo de los alrededores. Sobre todo porque las partes que están habitadas o que estuvieron habitadas en algún momento tuvieron muchísimos desechos orgánicos. Y con desechos orgánicos me refiero a desechos de lo que la gente comía, de la que la gente utilizaba y todo ese tipo de cosas. Entonces es una tierra que de alguna manera pues está mucho más fertilizada que las partes que están a los alrededores. Entonces esas tierras más fértiles hacen que crezcan más árboles. Y mientras más árboles hay, más árboles y más frondosos hay, no dejan pasar tanto la luz hacia el suelo y no hay tanta maleza. Contrario a las demás partes, en donde los árboles no suelen estar tan frondosos y crece más la hierba. Aunque no siempre es la regla general, pero es bastante común. Aquí hay una acumulación de piedras bastante sospechosa. Pero justo en medio de toda esa acumulación de piedras hay un árbol seco y hay varios árboles. Y hay un cactus. Esta piedra tiene esas marcas oscuras, no sé si esas marcas oscuras que se ven ahí sean algún tipo de hollín, que aquí en esta parte hayan hecho fogatas, o por aquí haya habido algún tipo de refugio que ya esté destruido. A ver, voy a meterme un poquito más aquí. Pues no parece que haya más. Aquí a un lado de esta piedra gigantesca corre lo que parece ser un río de temporada. Y allá debajo de la otra piedra que está allá, esa piedra casi
Pues no encontré nada, no se ve que tenga nada. Pero pudo haber sido que ese refugio que está ahí se haya sentado aquí por el río, posiblemente. Es la posibilidad. Sobre todo puede ser un río, perdón, un refugio temporal. Como de esos que son como refugios de casa o refugios simplemente de paso. Aquí vamos por la parte de atrás de la piedra. Por esta parte de atrás no se ve que tenga nada. A no ser que tenga algo arriba. Pero está muy alta. Ah, no manches. Allá arriba hay otro refugio grande. A ver. Aquí hay una pequeña acumulación de piedras. Aquí hay unas piedritas medianamente grandecitas con acumulaciones de piedras encima. Esto fue parte de una estructura. Posiblemente haya sido la base para también un pequeño refugio. Pero la que me llamó la atención fue esta de acá. Aquí. Este sí es un refugio en toda regla. O más bien un cuartito. Este sí es un cuartito. Y este está de forma cuadrada. Este no está de forma circular. Y allá se ve una terraza. No, no manches, qué bonito esto. A ver, voy a subir un poquito más. No, está bien acomodadito todo. Aquí se ve la terracita y aquí arriba se ve otra acumulación de piedras. A ver, le voy a dar la vuelta por el otro lado. Aquí estoy del otro lado. Aquí está todo el muro, es un muro bastante grueso. Aquí está el murito de este lado, que ese murito ya se cayó casi todo. Y parece ser que ahí era la entrada. Aquí hay otras dos piedras grandes que están cubiertas de maleza. Pero a simple vista no se ve que tengan nada. No, creo que sí tienen algo. A ver, voy a ver desde el otro lado. Sí, ya vi. Esas dos piedras que están allá tienen un muro aquí y tienen un muro que viene para acá. Entonces eran la base de una casita. Eran la base de una casita esas dos piedras. Pero cuando ya las
las paredes de las casitas ya se caen, se deslavan todas, ya es muy difícil darse cuenta. Ahora voy a ir para abajo para ver esa señal que decía ahí de que a 6 metros de esa piedra había algo. Posiblemente sea una señal ya bastante antigua, pero de todos modos no me voy a quedar con la duda. Posiblemente esta piedra también haya albergado algún tipo de refugio. Sin embargo, ya las piedras ya están tan destruidas que ya no se nota nada. A ver, ahí decía que a 6 metros de la piedra. Entonces la piedra está ahí. Creo yo que incluso ya estamos a más de 6 metros, pero voy a avanzar un poquito más. Nada más hasta donde vea que es seguro. No, y aquí empieza a bajar mucho el camino. Bueno, de hecho no hay camino, hay pura hierba, pero sí se ve que empieza a caer. Posiblemente en la cámara no se vea, pero aquí en vivo se ve que cada vez se pone más difícil el camino. A lo mejor voy a avanzar más hacia este lado. Y aquí hay los restos de una casita también. Aquí todo esto se ve en un círculo. Ya un poquito desgastado, pero se alcanza a notar. La gente generalmente se interesa mucho cuando se encuentran cosas grandes, como por ejemplo cuando se encuentran basamentos piramidales o cuando se encuentran tumbas de tiro o todo ese tipo de cosas. Pero muy pocas veces le dan importancia a las cosas pequeñas como las casitas donde vivía la gente, que esas están casi por todos lados. Están casi por todos lados, pero mucha gente ni en cuenta. Ay, aquí ya es un voladero. Creo que en la cámara no se va a ver porque sí hay mucha maleza, pero sí ya es un voladero. Hay demasiadas enredaderas aquí. Ahora me imagino cómo estará una vez que comience a llover y que salgan más enredaderas. Va a ser una pesadilla caminar por este tipo de lugares. Ah, no manches. A ver, desde aquí estoy viendo una bardita. A ver.
Estoy llegando a otra explanada. Toda esta zona también está bastante plana. Aquí está. No manches, esta es una casita. Qué bonita y está bien conservada. A ver, vamos a verla de este lado. Esta está como con forma cuadrada. Y aquí está la entrada. No manches, qué bonita. Toda esta zona está plana. Si está esta casita debe de haber más cosas. Esta zona no creo que sea una zona habitacional porque las zonas habitacionales generalmente tienen muchas casitas una seguida de otra. Y se me hace aquí como que están demasiado dispersas. Están exageradamente dispersas. Por lo que pueden ser refugios nada más de paso. Hay un montículo de piedras, pero no tiene una forma definida. No manches, allá hay otra. Parece que allá hay otra casita. Sí, ahí hay otra casita. Pero está entre toda la maleza. A ver, voy a ver cómo avanzo. Ahí está la casita. Es una casita circular. Pero creo que ya estamos a una orilla de un voladero. Voy a ver si... Es una casita circular. No, ya para allá no se ve nada. No, así como lo pensé, sí es un voladero para este lado. No, esta casita ya estaba en la orilla. Aquí me voy a regresar. Ya no se oyen tantas chicharras como la semana pasada. Quiero pensar que una vez que comienzan a caer las primeras lluvias, se apacigua el cantar de las chicharras.
Aunque se siguen escuchando, pero ya no se escuchan tanto como en días pasados. En días pasados de verdad era un sonido completamente ensordecedor. Y aunque ensordecedor estaba, por alguna razón, ese sonido de las chicharras a mí me calma, me tranquiliza mucho. Se me hace muy relajante. Aquí voy saliendo de una parte muy difícil. Y justamente voy saliendo de una parte en donde hay muchas piedras. Vamos a ver qué hay por aquí. Hay aquí una llantota. No me explico cómo llegan todas estas llantas hasta acá. Hasta lugares tan inhóspitos. Mira, esta piedra está marcada con un número. Tiene el número 4, el número romano. Si esa piedra está marcada, posiblemente haya más marcas. Que alguien la tuvo que haber marcado, entonces no creo que la haya marcado nomás por nomás. Aquí hay un caminito de piedras. Esta es una terracita. Ahora vamos a bordear la terracita. A ver qué hay de este lado. Aquí arriba de esta piedra se ve que todo lo de abajo es como una explanada grande. Ay, aquí hay otra casita. De ahí de esa piedra sigue hasta acá. Esta es una casita. Manches, toda esta parte también se ve que tiene como sus caminitos, sus terracitas, como si todo esto también fuera una especie de anfiteatro como el que me encontré en la otra zona.
Por ejemplo, aquí está, se ve bien clarita la terraza y allá arriba también se ve. Ahorita me voy a acercar a esas terrazas a ver qué hay arriba. Y aquí se ven más claritas que en la otra zona. Esta terraza se ve bien clarita y aquí se ve que viene la bajada, a no ser que simplemente se haya desbarrancado de ahí o deslavado. Y esta tiene como base una roca muy grande. A partir de la roca muy grande ya tiene las piedritas encima. No, hay tantas piedras aquí por esta zona que no sé ni para dónde voltear. Parece que termina aquí, al menos por este lado. Le voy a dar para acá, que es donde veo que continúa. Aquí todo esto se ve que está acomodado. Y aquí, ay, a ver. Esa piedra tiene esas dos figuras. Pero quién sabe si serán naturales o serán excavadas. Se me hace la figura como de parece como un mango. No sé qué sea. Y ese es un circulito. ¿Serán como simulando los ojos de algo? ¿Será la cabeza de algo? ¿O la cara más bien? No sé. No sé qué sea. Si eso se ha excavado o se ha tallado, o si simplemente sea una pareidolia. Aquí en la parte de arriba tiene este canalito. Híjole, me encantaría sacar esa piedra, pero para examinarla mejor, pero no me gustaría destruir todo este caminito de piedras. Pero sí tiene una forma muy extraña. Esta sí se ve como si de verdad estuviera cavado. Y aquí, esto, se ve como si tuviera un círculo, pero como que el pedazo de piedra que tenía ahí ya se cayó. Ay, todo esto está marcado. Aquí, y viene por acá.
aquí. Por aquí. No, sí, esto fue tallado. Esto fue tallado. Pero no le hallo forma más que puede ser como una especie de rostro o no sé qué sea. O sea que de ahí esté viendo para acá, hacia esta zona. A ver, ¿cómo se ve desde acá? A ver, vamos a grabarlo desde diferentes ángulos para ver si se ve. Sí. 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 No sé. Me parece algo muy extraño. Algo bastante extraño y fuera de lo común de las piedras que hay aquí. No sé qué sea. No sé qué pueda significar. Tal vez algún ídolo. Porque muchas veces también lo que hacían era reciclar las piedras. Algunas piedras que ya se habían utilizado, ya se habían tallado y cuando ya cumplían su función, las tomaban y las reciclaban. Posiblemente la hayan reciclado de algo que hayan tallado y ya no les haya servido y la reciclaron para hacer ese muro. Aquí está en la parte de arriba donde están las piedras. No parece haber nada, pero hay una cosa que me llama mucho de la atención de todas estas zonas que están muy apartadas. Es que siempre te encuentras recipientes de peltre. Hace muchos años que no he visto un recipiente de peltre. Al menos un recipiente de peltre que se use en la actualidad. Por lo que yo me imagino que todos esos recipientes son de gente que caminaba por estas zonas hace muchísimos años. Aquí hay una pequeña piedra con piedritas encima. Aún sigo preguntándome eso, ¿qué significará? Porque es algo que lo he encontrado por toda la barranca. Una piedra grande o una piedra relativamente grande, llena de piedritas encima. No sé si sea un marcador, una especie de ofrenda, o no sé. Pero esa es una de las cosas que más me intriga de toda esta parte de la barranca. Es el que significan esas piedras grandes con piedritas encimadas. Pues ya estoy bajando de nuevo. Y estoy bajando de este otro lado. Y toda esta zona también. O sea, de acá se aprecia incluso mejor las terracitas. Y allá se ven varias piedras con piedritas encimadas. Esto, la piedra grande con piedras encimadas encima. Ahora sí que valga la redundancia. De verdad que eso para mí es un completo misterio. Esto, piedra grande con muchas piedras encima. Ahí también, una piedra grande con muchas piedras encima.
Aquí también, piedra grande con piedras encima. Es un completo misterio para mí. ¿Qué será eso? Porque por toda la barranca he visto esto. Una piedra grande con muchas piedras encima. Pero justamente en esta zona estoy viendo que hay muchas de esas. Pues no sé si llamarle construcciones o apilamientos de piedras. Aquí también hay una piedra en la base con muchas piedritas encima. A ver, aquí hay una casita. Esta es una casita, todo esto. Hasta acá. Allá hay una hielera que alguien tiró. No sé cómo acaban llegando hasta acá. Y allá abajo estoy viendo que hay otro cúmulo de piedras. Pero yo pienso que así los voy a empezar a llamar. Cúmulos de piedras. Hasta ahorita no me había tomado el tiempo de pensar cómo llamarles. Simplemente les llamaba montoncitos de piedras. Ahí se ve uno. Y acá de este lado hay otro. Aunque este que está aquí no sé si sea un cúmulo de piedras o sea parte de la terraza que viene por aquí. A ver, pero ahí hay otro. A ver, me voy a acercar. Ahí hay otro. Y tienen el mismo patrón. Piedra grande con muchas piedritas encima. Aquí va una terraza para allá. Y parece que aquí está un camino de bajada. Qué bonito se ve todo esto. Paisaje de terrazas. Terrazas y cúmulos de piedra. Toda la terraza va hasta allá. Y todo esto llega hasta esta explanada. Aquí no sé si serán mis nervios, pero se ve como unos ojos aquí. Casi como si tuviera lentes. Pues no sé si sean mis nervios nada más. Aquí las terracitas van para allá arriba y llega hasta ahí, hay un cúmulo de piedras allá.
piedra está a la orilla de lo que parece ser un pequeño voladero, pero allá abajo se ve que hay una explanada más grande todavía. A ver, aquí está un poco empinado. Está un poco empinado, pero parece que sí está transitable. No manches. Oh, esta piedra qué curiosa. Se ve así y cuando la traté de agarrar se quitó esto. Qué raro. Qué raro, se partió. Se partió bien parejita. Qué piedra tan extraña. Este acumulamiento de piedras grande, no sé por qué me da la sensación como si fuera como una especie de altar, pero obviamente es una formación natural, pues, pero me da la sensación como si hubiera podido ser aprovechado. A ver, vamos a bajar un poquito más. Aquí estoy avanzando en esta parte. Y justo hace un momento, lo malo es que traía la cámara apagada. Acabo de ver unos venados que corrieron por allá. Lástima. No los alcancé a grabar. Se me hace muy bonito cuando te encuentras animales de esos. Aquí esta zona se ve que tiene muchas piedras, pero estas ya no tienen una forma definida como estaba más arriba. Porque en la zona de más arriba sí se notaba que estaban acomodadas a manera de terraza, pero aquí ya no. Aquí ya se ve que están más al azar. Yo pensé que el voladero estaba un poquito más para allá, pero no. Literalmente estoy en la mera orilla. Estoy en la mera orilla. No, así que ya, mejor me voy a devolver para acá. No vaya a ser. Esta zona con tantas piedras. Siento que debería de haber algo. Pero pues no parece, no se ve nada. Voy a subir a ver qué veo. Pues ya voy subiendo toda esta parte que venía desde el voladero. Ya casi voy llegando arriba. Pero me gustó mucho cómo se ve este paisajito. Cómo se ve, porque todo el pasto, todas las plantitas que hay para allá, se ve como que una de las tormentas que hubo en días pasados se las trajo para acá. Y se ve todas las plantas que vienen así, como si todo esto hubiera sido una especie de arroyito que se formó en ese momento. Se ve muy bonito.
Aquí hay otra piedra con piedritas encima. Esto parece como, no sé si sea una casita. Aquí se ve como un circulito pequeño y allá se ve otro más grande. Aquí se ve como que alguien se sentó a comer aquí a la sombra de este órgano. Posiblemente se han de haber sentado aquí a cortar las pitayas, porque parece que este órgano ya no tiene ni una pitaya. A ver, allá arriba se ve como una acumulación de piedras grande. Voy a asomarme. Como una pequeña terraza. Aquí en esta parte en la que voy, ahí está piedra también. Es otro cúmulo de rocas, pero parece que este ya se está cayendo. O sea, todo el cúmulo de piedras que había arriba ya se le cayeron. O por lo menos la mayoría. Toda esta zona está llena de ese tipo de cúmulos de piedra. De verdad que para mí es un completo misterio. Voy a investigar. Voy a investigar a ver qué puedo encontrar sobre esos cúmulos de roca. Porque sí son cúmulos bastante curiosos, porque no están hechos al azar. Están hechos con algún propósito. Y ese propósito, pues, aparentemente no se ve a simple vista. Pero bueno, más adelante voy a tener que hacer una investigación exhaustiva sobre eso. Aquí estoy llegando a una zona que está llena de basura, pero extremadamente llena de basura. Aquí debajo de esa roca hay un refugio. Hay una zona que también me topé que tiene una cantidad de basura como esta, muy similar, y es junto a un refugio muy grande. Vamos a ver si es si es el mismo caso, que esta cantidad de basura sea porque hay un refugio grande donde la gente llega aquí a quedarse. Pero es muchísima. O a menos que toda esta basura provenga de arriba, pero se me hace bastante extraño cómo es que toda esta basura está justo en este pedazo. Pues aquí parece que está esta piedra grande, y aquí debajo de esta piedra grande está muy propicio como para que pueda ser un refugio. Pero no creo que sea aquí. ¿O sí?
porque es a partir de aquí donde viene ya toda la basura para allá abajo. Pero hay un caminito que va por ahí a un lado. A ver, me voy a asomar por el caminito. Y también a ver qué hay detrás de esta roca. Esta roca tiene rastros. No sé si esto sea hollín. De que todo esto se haya quemado. Todo este lado, la roca tiene rastros negros. Así como que se está descarapelando. No sé si sea hollín. A ver. También hubo una parte que me encontré donde había muchísima basura. Pero esa parte no era un refugio, sino parecía a todas luces que era una zona de saqueo. Esperemos que no sea el caso aquí, que estén saqueando una zona donde hay algún tipo de tesoro. No, parece que no. Parece que todo venía desde donde está la piedra esa, de ahí para abajo. Como que ahí se solían quedar mucho. Porque ya para acá arriba ya se ve muy difícil subir. De alguna manera esa cantidad de basura que se junta, sobre todo de botellas, en un lugar específico, dan la pauta para saber que ahí, o una de dos, o hay un refugio o estuvieron saqueando algo. Ay, acá parece que esa piedra tiene un refugio grande. Oh, sí, es un refugio grandote. A ver. Sí, esta piedra tiene un refugio muy grande abajo. Y se ven las marcas de hollín de las fogatas. Ay, qué bonito. Y acá toda esta parte son puras piedras apiladas a manera de pared. Aquí tiene hasta su techo. Y aquí parece que esta barda hace barda con todo eso, y hacia allá la piedra de acá, y aquí forma como una casita. Sí, esta piedra, todo aquí, llega la piedra de acá, la bardita, y todo esto hace como una casita aquí, y acá abajo está un refugio. Casi como si podríamos decir que esto es el cuarto y allá sea la cocina. Porque ahí se ven las marcas de hollín, por lo que forzosamente ahí debieron de haber cocinado algo. O por lo menos encender fogatas para calentarse. Aquí estoy viendo otra piedra gigante que parece tener un refugio debajo. Y sí, tiene un refugio debajo. Está aquí un órgano.
Aquí está el pequeño refugio. No se ve que haya sido utilizado por lo menos en unos, a lo mejor unos 10 años. No sé calcularle. Porque aquí hay un bote de esos de pintura de los de 20 litros. Por lo que alguien anduvo aquí relativamente reciente. Y también lo clásico, siempre cerca de estos refugios hay muchísima basura de estas botellas. Y aquí abajito vi otro refugio, que ese otro refugio está más bonito todavía. Pero sí, todo esto está lleno de basura. Ay, este refugio que está aquí está más bonito que el otro, pero está más lleno de basura. Aquí está. Mucha basura. Y muchas botellas. Oh, qué bonito el lugar. Y está bastante amplio aquí abajo. Está más amplio de lo que me esperaba. A ver, voy a asomar de este lado. Acá. Nada más que parece que ahorita en temporada de lluvia el agua se viene de allá para acá. Y no es muy viable estar aquí en temporada de lluvia. Sí, pero como que aquí se quedaban y comían y sobre todo tomaban mucha agua y dejaban mucha basura. Aquí hay una bolsita como de atún. No creo que sea muy antigua. Ya voy a empezar a bajar. Pues justamente estoy de nuevo aquí en las vías. Y ahorita ya nada más para despedir el video. Está impresionante la subida de las vías, la última parte. Así con este paisaje despido el video y les dejo con un vuelo del dron que lo puse a volar y casualmente me encontré lo que parece ser una cueva. Nada más que ya no pude avanzar un poquito más debido a que parece que se perdía un poquito la señal. Se perdía la señal, se me desconectó y pues ya no pude avanzar, así como para ponerme así al pie de la cueva, pero está bastante interesante. Y pues aquí nos estamos viendo en el próximo video.